Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Iniciamos Contracultura Podcast. Gracias a el grupo juvenil Alianza Joven de la Iglesia Taller de Vida de la Alianza Cristiana. Y tengo aquí a Felipe Ocampo, él es pastor juvenil, junto con su esposa, pastorean y ahora están como pastores encargados de la iglesia de la Alianza Taller de Vida. Pipe, bienvenido y nos introduces en el tema que tenemos para el día de hoy. Profe, buenas tardes a todos los oyentes que se conectan aquí a Contracultura Podcast, segundo episodio de este programa que suena a través de la Estación del Cielo. Feliz de poder estar aquí en la casa, como orábamos ahorita, detrás de toda la transmisión, detrás de todo el en vivo. Feliz de estar en la casa pastoral que es la Estación del Cielo, que no solamente es una emisora, ¿sí? No es una emisora más, sino que lo vemos como un ministerio que el Señor ha establecido, que el Señor está levantando, que el Señor está fortaleciendo, y nos encanta poder reunirnos, profe, en torno a la palabra. Yo creo que desde Jóvenes con Propósito disfrutamos muchísimo poder compartir lo que dice la Escritura, pero también poder compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan aquí en Colombia, que nos escuchan en Miami, pero también que nos escuchan en Latinoamérica, Centroamérica. Nos da muchísima felicidad poder conectar con cada uno de ustedes y poder entregar un contenido que viene directamente de la Escritura para entrenarnos en este entrenamiento Contracultura. Amén, así es. Bienvenidos a todos a Contracultura Podcast, un programa de la Alianza Joven, Taller de Vida, que es la iglesia a la cual pertenece el grupo juvenil que pastorea de mucha bendición Felipe y su esposa. Felipe, hoy tenemos un tema muy especial que has preparado y que Dios ha puesto en tu corazón. Profe, y queridos oyentes, hace 8 días estuvimos hablando sobre toda la introducción de lo que es la contracultura. Estuvimos tocando el tema de Daniel, estuvimos tocando cómo resistir la cultura de la Babilonia moderna, y eso nos dio la entrada para hablar de un tema que no solamente le acuña o le atañe a los jóvenes, sino que a todas las generaciones en Cristo, desde los niños hasta los más ancianos, ¿sí? Y es el llamado a la sobriedad en los últimos tiempos. Literalmente, profe, la Biblia está gritando que nosotros como hijos de Dios seamos sobrios. Y hay toda una introducción, o hay todo un contenido, sobre lo que es la sobriedad, que no solamente es la abstinencia al licor, sino que, como lo veíamos hace 8 días, hay un vino que está ofreciendo esta Babilonia que se presenta en distintas formas, distintos sabores, distintos colores, que se está introduciendo en la iglesia y que está alterando los sentidos de muchos hijos del Señor. Y creo que tenemos que estar completamente atentos, como lo dijo el Señor en Lucas capítulo 21. Una de las mayores señales de los últimos tiempos es el engaño. Y el engaño también se sirve en esta copa, en este vino, ¿sí?, que está embriagando a todo el que esté vulnerable. Podríamos hablar, Pipe, entonces, como utilizando algunos personajes de la Biblia, que lo que tú estás hablando es que Dalila sería esa artimaña que utiliza el enemigo para poder enredar a esos Sansones y engañarlos y poderlos llevar y sacarlos del contexto que deben estar, que es en los caminos del Señor. Dalila sería un prototipo, ¿sí?, de este sistema que está entregando el vino en diferentes copas y que está seduciendo. Me parece un ejemplo excelente, porque Sansón, siendo llamado por el Señor, siendo nazareo, teniendo un propósito, permitió que Dalila jugara con lo más preciado que Dios le entregó, que fue la santidad. Dalila literalmente jugó con el cabello, que bíblicamente significa la santidad, y Sansón permitió que Dalila vulnerara todo aquello que Dios le entregó. Y creo que ese es el objetivo no solo de Satanás y de este sistema: querer seducirnos con aquellos vicios, deseos que se presentan de manera muy dulce, como una miel muy dulce, pero al acercarnos sabemos que es una miel muerta que nos puede apartar completamente de nuestro propósito. Es como la hiel, que la hiel es amarga, y el enemigo siempre va a presentar todas las cosas como con mucha belleza,
como que todo tiene color, como que todo sabe a dulce, pero en el fondo todo va a saber a hiel, porque ya sabemos que el enemigo lo que quiere de nosotros es la destrucción, la muerte eterna y no la vida eterna, que es la que quiere Cristo, que vino a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Es lo que dice la Escritura, que Satanás vino para matar, para destruir, para engañar, y Dios está llamando a esta generación. A todos aquellos que nos están escuchando aquí en la Estación del Cielo, en Spotify, en iTunes, en YouTube, a todos aquellos que se toman el tiempo de sacar este espacio, Dios nos está haciendo un llamado a ser sobrios, a mantenernos, profe, con los sentidos alerta debido al incremento de la maldad del mundo. Y recuerda lo que dice Mateo capítulo 25, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esos muchos que van a permitir que el amor hacia el Señor se enfríe es porque están probando de este vino de fornicación que está entregando esta Babilonia moderna, es porque están permitiendo que este vino altere completamente los sentidos a tal punto de que en algún momento les va a pasar lo que le pasó a Sansón. No sabía diferenciar si el Espíritu Santo estaba con él o no estaba con él. No se dio cuenta cuando el Espíritu lo abandonó. Y algo que está influyendo mucho, Pipe, de que el amor de algunos se enfríe, es que nosotros como cristianos no estamos cumpliendo y ejerciendo nuestro rol que debemos hacer. Recuerden que somos cartas leídas, somos personas que tenemos que dar buen testimonio, y si nosotros no damos buen testimonio, por eso mucha gente no cree en el Señor y tampoco está llegando a la iglesia, porque está rechazando todo el mensaje, ese mensaje de vida, de esperanza, porque algunos de los cristianos, y nos incluimos cada uno de nosotros, nos convertimos en piedra de tropiezo para que otros puedan llegar a los caminos del Señor, Pipe. Definitivamente, profe. En el contexto que estamos viviendo ahora, en este contexto de los últimos tiempos, la sobriedad es clave para mantenernos en pie. Jesús mismo lo dijo: velen y oren. Velen y estén sobrios, velen y estén alerta. Primera de Tesalonicenses 5:6 nos está diciendo que no podemos dormir como el resto está durmiendo, sino que tenemos que estar sobrios, tenemos que estar atentos día y noche. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y creo, profe, que para este tiempo el Señor está levantando una generación que ya no le va a bastar las 2 horas del miércoles, las 2 horas del domingo, sino que está levantando tanto anhelo y tanta pasión en el corazón de su iglesia, que vamos a tener que estar conectados con la presencia del Señor 24/7, porque si antes Satanás metía de pronto mensajes subliminales con las canciones al revés, ahora lo que él está haciendo es generar un ataque directo al corazón y a la identidad del pueblo cristiano. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser protectores de la presencia del Señor. Sí. Como tú lo decías, en las décadas pasadas, 70s, 80s, 90s, los mensajes subliminales que venían ocultos en las canciones, ahora vemos que los mensajes vienen de una manera directa. Creo que el Señor está levantando, Pipe, una generación de Danieles, como lo vimos hace 8 días. Exacto. Estos jóvenes que son dispuestos, jóvenes apasionados, jóvenes que no se dejan permear, que no se contaminan con las cosas del mundo, jóvenes que son bastante opuestos a las cosas y a lo que el sistema quiere establecer como principios. Y recuerda que no todo lo lícito nos conviene. No todo lo lícito nos conviene. Y entonces pensaba cuando tú me mandaste el texto en estos Danieles, en estos jóvenes apasionados, estos jóvenes que van en contracultura, que son contrasistema, que van en contra de este sistema hegemónico dominante y la cultura que nos quieren implantar. Exactamente, una cultura que se ve a través de cualquier medio y de cualquier instrumento. De jóvenes radicales. Exactamente, hablábamos entonces de cómo este vino de fornicación se reparte a través del contenido de las redes sociales, de cómo el vino de fornicación se reparte a través de la música, a través de las series, a través de las películas, a través de los libros, a través de las relaciones sociales, de las subculturas, de todo centro suburbano. Literalmente Satanás está levantando un movimiento para opacar
y para fracturar definitivamente la identidad de los hijos de Dios. Y por eso nosotros, como tú lo dices, en este tiempo sin precedentes necesitamos una preparación completamente radical. Y radical, profe, no es igual a ser legalista. Radical es igual a guardar nuestra integridad, porque para nosotros lo más importante es la presencia del Señor. Tú lo dijiste hace 8 días con el tema del corazón. ¿Con qué guardará el joven su corazón? ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Salmo 119. Claro, y ese es el tema. Yo pensaba cuando leía la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, el Señor me llevaba, Pipe, a pensar en el tema de las 10 vírgenes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Las sensatas o las insensatas? ¿Las que guardaron para la venida del Señor? ¿O las insensatas que cuando venga el Señor vendrá el rechinar o el crujir de dientes? Porque ya no va a ser el tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde podemos arrepentirnos, pero no significa la libertad para que podamos estar pecando. Pero sí tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser personas radicales, no solamente los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, personas radicales que no nos dejemos llevar por la cultura reinante, por lo que los estados, por lo que la cultura, por lo que el cine, la televisión, la música nos quiere implantar. Tenemos que ser radicales en todo sentido, porque la palabra siempre es contracultura, la palabra siempre va a chocar contra el sistema. Ahora, profe, yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué significa ser sobrio? ¿Cómo lo interpretas tú traduciendo este mensaje para nosotros los jóvenes, los adolescentes? Tú como licenciado en teología, tenemos el privilegio aquí en este podcast de contar con una persona que es licenciado en teología, que enseña en la Universidad Bautista, que es un letrado de lo que es la escritura, y me encantaría saber, profe, para ti, ¿qué significa ser sobrio? ¿Cómo podríamos mantenernos sobrios en esta cultura que constantemente está bombardeando nuestra identidad y que quiere hacernos caer a cualquier costo? Bueno, el diccionario habla de que una persona sobria o sobrio es alguien templado o moderado. Es alguien moderado, mesurado, prudente. Y creo que el cristiano, y la mejor manera de describir el cristiano, cuando la persona es sobria, es porque está llena de la presencia del Espíritu Santo, porque Amén. tiene sabiduría, porque sabe cómo comportarse, sabe cómo actuar. Y solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa sabiduría para nosotros estar en una situación de extrema peligrosidad y saber cómo comportarnos. Si yo soy un joven y estoy en un grupo y ese grupo quiere que yo consuma alguna sustancia, la presencia del Espíritu Santo en mi vida me va a decir que no es conveniente para correcto, mi vida. Sí. Si estoy en otro grupo de adultos y me van a brindar bebidas alcohólicas, el Espíritu Santo es el que me va a decir a mí que no estoy haciendo lo correcto. Y recuerda que cuando estamos en pecado, el Espíritu Santo nos llama y con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a todo conocimiento de la verdad. Es el único que nos puede hacer que nosotros podamos entender que estamos en pecado. Cuando la persona se aparta totalmente del Señor, es allí donde cae en pecado, porque no tiene la presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona se aparta del Señor, yo siempre le digo a la iglesia, Dios nunca se aparta de tu vida. Eres tú que te apartas del Señor. ¿Y qué lo aparta al Señor de tu vida? El pecado. Porque el Señor no comulga con el pecado, Él es santo, y Él dice que seamos santos porque Él es santo, y Él quiere santidad en nuestras vidas, y el pecado se convierte en una barrera, y si queremos ser sobrios, templados, moderados, debemos tener la sabiduría que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, Pipe. La integridad que solamente nos da el Espíritu Santo. Amén. El temor que solamente produce el Espíritu Santo. Pero también tener en cuenta que Satanás, desde que se rebeló en contra del Señor, siempre ha querido establecer su antidiseño. Y me encanta saber que en la última cena el Señor comparó el vino que Él estaba entregando con su sangre. El Señor Jesús, antes de morir y después de morir, cuando lo conmemoramos con la Santa Cena,
estamos recibiendo el vino de su justificación, el vino de su santidad, el vino de todo lo que representa la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo. Y Satanás, como es un imitador y quiere establecer su antidiseño, él también está ofreciendo un vino. Y por eso el grito de la Biblia para nosotros los hijos del Señor, a ser sobrios. Ser sobrios significa ser modesto. Ser sobrio significa ser moderado. Ser sobrio significa tener dominio propio. Es saber establecer límites. Es saber decir que no a todo aquello que quiere alejarme a mí de mi relación con Dios. Ser sobrio habla de no usar adornos superficiales. Y esto me parece clave, porque a veces de pronto en el espacio de la congregación, en el espacio del miércoles, en el espacio del día domingo, yo puedo ser una persona, pero el verdadero cristiano se conoce cuando nadie lo está viendo. En lo íntimo. En la intimidad. En la intimidad es que tenemos la relación con Dios. Y ser sobrios significa ser unas personas que vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no lo vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. Lo vivimos en el Espíritu. Es vivir para adorar al Señor. Y el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y eso es lo que Él quiere, tener una intimidad, una relación personal con cada uno de nosotros. El ser sobrios es vivir para Cristo, es entender que ya el egoísmo ya murió, quedó clavado, que ahora vivimos para el Señor, que nos doblegamos por Él, que doblamos rodilla y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal. Profe, Efesios 5, capítulo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino que está ofreciendo esta Babilonia moderna, las personas cuando lo toman, están complaciendo un placer inmediato, están supliendo un placer inmediato, pero como le dijo Jesús a la samaritana, cada vez que tú tomas de esa agua, vas a volver a tener sed. Por eso es que ahorita los índices de depresión, de ansiedad, de angustia, de no saber qué hacer, están aumentando a niveles en donde ya ni siquiera algunos hospitales están teniendo citas con psiquiatría y con psicología porque las agendas están completamente llenas. Y es que todo este placer inmediato, toda esta dulzura que produce este pecado, lo que hace es comenzar a dañar no solamente la parte espiritual, sino que afecta el cuerpo físico y el cuerpo mental. Literalmente el vino que está ofreciendo Babilonia ataca completamente la integridad del ser humano para cicatrizarlo y alejarlo completamente del Señor. Así es. Recuerda, Pipe, que hace 8 días tú hablabas de que somos seres tripartitos. La palabra del Señor habla de que somos seres tripartitos. Si el alma o el espíritu está enfermo, la parte mental, la parte física también se va a ver afectada. Y sabemos que el enemigo siempre va a adornar, como lo dijimos al principio, las cosas del mundo. Pero las cosas del mundo son placeres placebos, que significa que son placeres momentáneos. Piensen por un momento cómo era su vida antes de que llegara el Señor. Y si yo me pongo a pensar y me retrocedo un poco en el tiempo y pienso cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora, no la cambiaría la vida que tengo actualmente, porque la vida que tenía antes es lo que tú dices, ese efecto placebo, donde salía en la noche y al otro día mi mismo subconsciente, mi misma memoria, mi misma mente me acusaba, el enemigo. Tú no vales nada, tú no sirves nada, pero el Señor me estaba diciendo: tú vales mucho, yo di la vida por ti en la cruz del Calvario, yo di la vida para que tú tuvieras una vida eterna, para que tú tuvieras una vida con propósito, yo di la vida y aposté por ti y me entregué por ti. Y esta vida que tengo no la cambio por la vida que tenía anteriormente, porque la vida que tenía anteriormente era una vida de momentos, pero esta vida es de eternidad. Amén. Profe, ahorita que mencionas toda la obra salvífica de Jesús, yo sé que en este momento hay personas inconversas que nos están escuchando. Amén, ¿sí? Así es. Y ahora que mencionabas el tema del efecto placebo, eso es lo que hace el pecado. El pecado suple un placer inmediato, pero nosotros que estuvimos en el mundo sabemos que después de que se pasa ese efecto placebo, viene el vacío, viene la soledad, la depresión, viene la fractura
que a todo el mundo externamente yo puedo mostrarme como una persona completa, pero a mí mismo no me puedo mentir. Y para todos aquellos que nos están escuchando, para nosotros es completamente necesario decirles: Jesús descendió, murió en la cruz por tus pecados, te pensó completamente a ti cuando estaba clavado en la cruz, resucitó por ti y ahora te está llamando para que tú le sirvas, para que estés con él y para que puedas tomar de la fuente de agua de vida eterna, para que nunca más vuelvas a tener sed. Y déjame decirte que tú naciste con un propósito, y es un propósito de salvación, es un propósito divino. Jeremías habla de que nos conoce desde el vientre, y eso significa que es desde antes de la creación. Amén. Entonces tú naciste por un propósito. Si en algún momento te llegaron a decir que tú no vales, que tú no importas, el Señor te dice que tú eres valiosa, que tú eres valioso. Recuerda el encuentro con la mujer sirofenicia, con la mujer samaritana, con la mujer que estaba en adulterio, que le iban a apedrear. El Señor apostó por cada uno de estas personas y apostó por nosotros en la cruz del Calvario, y para nosotros es un placer saber que el Señor fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, porque nosotros somos valiosos. Si no fuéramos valiosos, si no le importáramos al Señor, Él no hubiera ido a la cruz del Calvario y los condenados seríamos nosotros, pero Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos y tuviéramos una vida y vida en abundancia. Me encanta saber que estamos aquí en la Estación del Cielo predicando la palabra, hablándole a aquellos que en algún momento, y los entendemos, nosotros estuvimos en esa condición, y ahora el Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha abrazado con su amor, y podemos constantemente contemplar su belleza y su hermosura. Hoy, profe, yo traje 3 consejos para poder vivir una vida sobria ahora en los últimos tiempos. Y el primero tiene que ver con el ejemplo o con el encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana estaba ofreciendo un tipo de agua, esa agua natural que iba a producir una sensación de llenura, pero que más adelante iba a provocarle nuevamente sed. Pero Jesús le ofrece a ella el agua de vida eterna para que nunca más vuelva a tener sed. Jesús le ofrece a las personas, nos ofreció a nosotros y le está ofreciendo a todos aquellos que nos están escuchando la plenitud de un agua que va a saciar absolutamente todas nuestras necesidades. El primer consejo que yo les traigo es que no busquen saciar su sed con fuentes externas. Buscar saciar esta sed con la fuente correcta, que es Jesús, que nos entrega agua de vida. Solamente una generación saciada por el agua de vida podrá mantenerse en pie en los últimos tiempos. Las dinámicas, los escenarios de los últimos tiempos, los escenarios geopolíticos, los escenarios geográficos, todo se está alterando y acomodando para el regreso de Cristo. Pero también, como lo dijo Jesús, el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como va a haber grande avivamiento en la iglesia, así también va a haber grande persecución. Y solamente aquellos que se mantengan unidos a esta agua de la vida eterna van a mantenerse en pie en los últimos tiempos. Solamente los apasionados, los que busquen a Cristo, los que se mantengan firmes y en pie, son los que el Señor va a venir por ellos y los va a llevar para su gloria eterna. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Orando, perseverando, ayunando, buscando cada día más al Señor. Si nos vamos a la parte teológica, este encuentro de esta mujer con el Señor no podía ser, porque él era un hombre y tenía una posición no reconocida dentro no reconocida por los jerarcas de la iglesia, pero sí reconocida por el pueblo, porque el pueblo mismo le llamaba rabí. Aparte de eso, él era judío y ella samaritana. Sí, que es el odio que los judíos le expresan a los samaritanos. Exacto. Porque, para contextualizar, los samaritanos fueron los que se quedaron en Babilonia y se contaminaron, mientras que los judíos son el 10%, el remanente que sale después del exilio en Babilonia, y los que, entre comillas, se mantuvieron puros. Y entonces los samaritanos no querían, los judíos no querían a los samaritanos, y por eso este encuentro con esta mujer, Jesús le derriba todas las percepciones que ella tenía, porque ella esperaba que un judío la tratara mal, la rechazara, la maltratara. Sin embargo, el encuentro que esta mujer tiene con Jesús
es el encuentro con la plenitud. Es el encuentro con la única persona que puede llenar completamente los vacíos, las fracturas. Es el encuentro con la persona que puede sanar nuestros corazones. Es el encuentro con la persona que nos dio un propósito. Es el encuentro con la persona que murió en la cruz, que resucitó y que nos dio la promesa de volver. Fue el encuentro con la persona que prometió estar con nosotros hasta el final de los días. Fue el encuentro con la persona, profe, que nos prometió estar con nosotros en medio de las aflicciones, porque en medio de la aflicción íbamos a conocer a aquel que lo venció todo. Y es el encuentro con el que nos conoce muy bien, porque Él allí desnuda las partes más íntimas y recónditas de esta mujer. Le dice que ha tenido tantos maridos, que ha tenido 6 maridos y el que tiene actualmente no lo es. Entonces Jesús conoce nuestra necesidad, pero Jesús no transgrede, no hiere, no lastima. Jesús entra con amor y lo hizo con esta mujer. Esta mujer se considera la primera predicadora de la palabra del Señor después del encuentro que tuvo con Jesús allí en el pozo. ¿Y tú por qué no le permites que Jesús entre en tu vida, que Jesús pueda tener ese encuentro personal contigo? Porque Él lo quiere de esa manera, con amor. Quiere que tú le permitas para que Él pueda entrar y Él pueda transformar y tú puedas ser una nueva criatura. Pero necesitas abrir ese corazón, así como lo abrió esta mujer, que era una mujer samaritana despreciada por la cultura reinante, despreciada por los hombres, porque había tenido varios maridos. Y ella también no se valoraba. Y Jesús le dio valor, le dio importancia, y desde allí esta mujer cambió y fue totalmente transformada. Esa es la importancia de que nosotros todos los días elijamos la fuente correcta para saciar nuestra sed. Él lo dijo, que Él iba a ser nuestra plenitud. De tu plenitud tomamos todos. O sea que Él es la fuente correcta a la cual debemos acudir en nuestros tiempos de fortaleza, pero también en nuestros tiempos de debilidad. Podríamos entonces preguntar, Pipe, ¿cuál es nuestra fuente? Porque estamos viendo que hay 2 tipos de agua. 2 tipos de agua e incluso, y profe, 2 tipos de fuentes. Te agrego algo a la pregunta. ¿Cuál es nuestra fuente de satisfacción? Cuando a mí me hicieron esta pregunta hace 2 años, ¿sí? Yo pensé en muchas cosas. Dormir, comer, ver series, ver películas, porque sí son fuentes de satisfacción. Sí, pero sí, yo creo que nuestra respuesta... Y que no es tan mal, ¿no? No es tan mal. No es tan mal. Pero nuestra respuesta, cumpliendo el mandamiento... muy terrenal. Debería ser nuestra satisfacción es Jesús. Porque como lo dice Marcos Brunet, si te tengo a ti, lo tengo todo. Nuestra plenitud está en Cristo Jesús. Nosotros podemos llegar a la plenitud y vamos a llegar cuando estemos allá en la gloria, pero es Cristo Jesús. Lo haremos. Desde aquí ya podemos experimentar. Disfrutar, ¿sí? Y por de eso esa plenitud. Y por eso el segundo consejo que nosotros traemos en este podcast para todos aquellos que nos están escuchando, para todos aquellos que quieren mantenerse en pie, para todos aquellos que quieren mantenerse sobrios en medio de un sistema que está atacando la identidad, es tomar la misma decisión que tomaron Daniel y sus amigos. Ellos tomaron la decisión en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. Literalmente, profe, en el altar de su corazón decidieron sacrificar sus propios deseos para ser íntegros delante del Señor. Eso es lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 8. Ellos proponen en su corazón, la propuesta en su corazón es una decisión en lo profundo de su alma de guardarse en medio de esta cultura que estaba siendo completamente agresivo con ellos. Daniel y sus amigos, después de que toman la decisión de guardarse, después de que toman la decisión de tomar de la fuente correcta, ahora vienen al altar de su corazón y sellan esta decisión a través del sacrificio de todos sus deseos, a tal punto de que no les importó si no se iban a presentar correctamente ante Nabucodonosor. Lo único que les importó era poder agradar 100% al Señor. También podríamos preguntar, entonces, ¿qué cosas nos separan del Señor? Miren que con Daniel vemos de que los alimentos eran un factor de caída. ¿Sí? ¿Qué cosas nos están alejando de la relación con el Señor? Puede ser la televisión, y no estoy diciendo que sea mala, pero cuando no la utilizamos bien se convierte en un factor de caída.
la televisión, el internet. Las redes sociales en este momento Las redes sociales están repartiendo pura comida de Babilonia, ¿sí? Y lo hacen Pura de basura. manera muy sutil. El algoritmo, tanto de Instagram como de Facebook como de YouTube, está diseñado para que nosotros literalmente perdamos el tiempo, para que nosotros generemos ese efecto placebo en nuestro cerebro. Mi esposa lo explicó en el campamento que estuvimos este fin de semana con los jóvenes, y ella hablaba de cómo el consumir todo tipo de contenido de las redes sociales constantemente está produciendo en nuestro cerebro dopamina, está produciendo en nuestro cerebro cortisol. Entonces constantemente le estamos dando al cerebro efectos placebos, y cuando no estamos consumiendo, cuando no tenemos nuestro teléfono a la mano, cuando no estamos viendo las redes sociales, entonces viene como ese efecto de abstinencia. Entonces podríamos decir que las redes sociales, incluso para nuestra generación, se están convirtiendo o se han convertido en una droga que constantemente están estimulando al cerebro, y cuando no estamos recibiendo esta estimulación, entonces viene el estrés. Podemos ver entonces en Mateo capítulo 15, versículos del 10 al 34, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero hay que tener cuidado, porque la Biblia nos alerta de eso. Hay que tener cuidado de lo que nosotros consumimos. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué le estamos dando al cuerpo? Es como la alimentación. Si nos llenamos de grasas, si nos llenamos de azúcares, en algún momento el cuerpo va a colapsar. Si nos contaminamos de televisión que no nos contribuye, de internet que no nos contribuye, porque si lo utilizamos para trabajar, si utilizamos las redes para mandar unos mensajes cristocéntricos, de edificar, de evangelismo, esto va a beneficiar. Pero si utilizamos la red para tantas cosas insulsas que en este momento estamos viendo, eso no va a servir, y en algún momento nuestro pecado va a florecer, ¿no? Se va a manifestar, porque tarde o temprano dejaremos lo que está oculto para que salga a flote, ¿no? Ahora que mencionas el tema de la contaminación, hay un principio que aprendí, profe, Sí. y se los quiero compartir. Nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. ¿Qué es lo que yo mantengo contemplando, lo que yo mantengo mirando? ¿Y qué es lo que se está arraigando en mi vida a raíz de eso que yo estoy contemplando? Le voy a colocar una base bíblica a esto. Salmos capítulo 27, versículo 4. ¿Qué dice David? Una cosa he demandado al Señor, y esta voy a buscar todos los días de mi vida, que pueda estar en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Mientras yo más tiempo pase contemplando la belleza del Señor, estando en intimidad con la Escritura, estando en intimidad en todo lugar en donde yo me mueva, ¿a quién me voy a parecer más? ¿En quién me voy a convertir yo? ¿De dónde voy a tomar yo la naturaleza? Del Señor. Pero si yo me la paso contemplando cualquier otro tipo de cosas y mi relación con Dios pasa a un segundo plano, entonces hay muchos comportamientos, patrones de conducta, pensamientos e incluso palabras que no van a ser parte del diseño original de Dios. Y esto me parece clave, ¿sí? Porque en este tema pues de las redes sociales seducen muchísimo, y te seducen a tal punto de que las personas pierden literalmente el sentido del tiempo, porque para eso están diseñados. Yo no sé si en algún momento, profe, tú has entrado a un casino, pero los casinos no tienen ventanas, los casinos no tienen reloj, y los casinos tienen luces tenues para generar un ambiente en donde el tiempo literalmente no pasa. Ese mismo efecto pasa con las redes sociales, ¿sí? Seducen tanto con el efecto placebo que está incitando a que las personas no puedan ser productivas en lo que deben ser productivos. Y esto hace parte del vino que se está repartiendo en esta Babilonia moderna, y por eso es que la Biblia para nuestra generación está gritando: sean sobrios, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está al acecho. Y podemos entonces hablar de David como ejemplo. Hablamos de Daniel también como ejemplo, que buscaba diariamente al Señor y buscaba la dirección hacia el Señor diariamente. ¿Qué dirección estamos buscando
¿A cuál dirección le estamos apuntando? ¿A las cosas del mundo o a las cosas del Señor? Efesios capítulo 4, 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovar nuestra mente, debemos tener la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que ser nuevas criaturas, como lo dicen las Escrituras, y para ser considerados nuevas criaturas es creer en Cristo, pero también debemos entrar en intimidad con el Señor. Los discípulos pasaron tiempo compartido con el Señor durante 3 años. Nosotros tenemos las Escrituras y la oración para compartir con el Señor y parecernos cada día y llegar a la estatura de Cristo. Si usted quiere parecerse a Cristo, entonces busque al Señor, busque el lugar de intimidad, entre en oración, lea la palabra del Señor para que crezca en sabiduría. Pero si usted no busca al Señor, no puede parecerse a Él, se va a parecer más bien a las cosas del mundo. ¿Y a qué cosas del mundo te pareces? La gente uno la ve en diciembre, desesperada por la feria de Cali aquí en la ciudad, por la rumba, por el vestir, por la comida, cosas que en algún momento dejarán de ser. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las cosas del mundo son cosas vanas. Vanidad de vanidades, dicen las Escrituras. Todo es vanidad. Me parece importante que nosotros seamos muy claros con el Señor, ¿sí? Y claros en el sentido de ser intencionales en nuestra relación con Él. Lo dice la Escritura, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente, pero a los tibios dice la Escritura que Él los va a vomitar de la boca. Y una persona tibia no puede disfrutar con el Señor porque va a estar anhelando el mundo, pero no va a disfrutar, entre comillas, todos los placeres que entrega el mundo, porque va a tener la incomodidad de conocer la verdad. El llamado que nos está haciendo el Señor es a que prioricemos completamente nuestra relación con Él. Y ahorita que mencionaste a Daniel, ese es el tercer consejo que yo les traigo en esta tarde, en este episodio de mantenernos sobrio. Daniel oraba 3 veces al día, y eso me indica a mí que él tenía una disciplina y una cultura de intimidad en medio de un sistema que está atacando completamente nuestra identidad, que está siendo completamente agresivo, que no nos da tregua en absolutamente nada. Nosotros tenemos que mantenernos disciplinados en una cultura de intimidad, y esto implica que la primera persona en la que yo piense sea el Señor, que la primera acción completa de su corazón, de su palabra y de su presencia. Eso es lo que quiere el Señor. Hijos e hijas que se mantengan completamente dependientes de Él, que sean una casa de oración para lo que Él quiere, que activamente estén buscando, profe, tener una relación íntima con Él. Sí, el Señor quiere tener una relación íntima y personal con cada uno, porque Dios es un Dios relacional. Vemos que en el huerto del Edén tenía una intimidad personal con Adán y con Eva, que se rompe por el pecado, pero que se restablece con Cristo Jesús. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa relación íntima como lo tuvo con estos personajes bíblicos. Ya lo vimos con David, ya lo acaba de mencionar Pipe con Daniel y sus amigos. Y eso es lo que Él quiere, tener una relación personal, una relación donde podamos tener intimidad, tiempo compartido con Él. No podemos tener una relación con una persona como Pipe, que es mi gran amigo, como el que tengo yo con mi esposa, si no conversamos. Hoy que nos hicieron la visita de trabajo domiciliaria de la empresa que está aplicando mi esposa, una de las cosas es cómo resuelven sus situaciones. Sí. Y la manera de resolver las situaciones es conversando, dialogando. Y la manera en que nosotros podemos conversar, y en la medida que nosotros dialogamos con el Señor, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor, que también es nuestro amigo, vamos a tener una relación de intimidad, porque el Señor dice, mi Padre y yo uno somos, y lo decía porque Él pasaba tiempo compartido con el Señor. Era tanta la intimidad que Él conocía perfectamente al Padre. Era de esa manera. Me gusta muchísimo ahorita que traes a colación toda la relación que tuvo Jesús con el Padre, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan me gusta mucho cómo Jesús constantemente utiliza frases como la siguiente: yo no hago nada sin que mi Padre
me lo indique. Seguro. Yo no voy a hacer nada que no haya visto hacer a mi Padre. Jesús vino a enseñarnos cómo tener una relación completamente dependiente del corazón de Dios, porque esta es el diseño original. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es lo que Jesús vino a restaurar, el diseño de intimidad con el Padre, para que vivamos eternamente bajo los estándares de su corazón, bajo lo que Él quiere, bajo su deseo, bajo su plenitud, para que nunca más vayamos a pensar que separados de Él podemos alcanzarlo todo. Apartados de mí, nada podrán nada podéis hacer. Nueva versión internacional, me gusta muchísimo. Juan capítulo 17 versículo 15 dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No podemos aislarnos, como nos escriben allí acertadamente uno de los hermanos, y es cierto, no nos podemos aislar, tenemos que estar allá, y la iglesia es la única, y la palabra del Señor es la única que nos prepara, que nos alista, es ese morral de campaña, es ese fusil que nos prepara la palabra del Señor para que nosotros podamos enfrentar, para que nosotros podamos predicar, para que la palabra del Señor pueda ser esparcida por todo el mundo. Si nos quedamos dentro de la iglesia, ¿quién les predicará? Recuerden el texto que utilizamos del libro de Hechos. ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? Tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a los campos, tenemos que ir a los lugares más difíciles de nuestras ciudades. Pero la única manera es que nos preparemos dentro de la iglesia, la única manera es que nosotros podamos ser empoderados, ese dunamis que tuvieron los apóstoles, porque el Señor los empoderó para que fueran a predicar la palabra del Señor. Eran un grupo de personas diversas, eran un grupo de personas difíciles, era quizás unas personas que no tenían la preparación, pero cuando fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, de esa manera fueron empoderados para ir a predicar, y eso es lo que tenemos que hacer, ser llenos del Espíritu para que nosotros podamos ser empoderados y para que podamos llevar la palabra de vida, la palabra que transforma, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él crea. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, así es, Juan 3:16. Voy a repetir los 3 consejos que nos deja esta tarde. Se nos fue súper rápido el tiempo, profe. Entramos aquí como a la emisora y comenzamos a hablar de la escritura. Siempre nos ha pasado. Y parece que entramos en una cápsula del tiempo, ¿no? Sí, seguro. Empezamos hace que yo siento que han pasado como 10 minutos, pero ya son las 5:48 de la tarde aquí en Colombia. Entonces quiero rápidamente repetirles los 3 consejos del llamado a la sobriedad que nos está haciendo la escritura. Número 1, no busquemos saciar nuestra sed con fuentes externas. Busquemos saciar esa sed con la única fuente que nos va a dar agua de vida eterna. Solamente una generación saciada por el agua de vida eterna podrá mantenerse en pie en los últimos tiempos. Número 2, Daniel y sus amigos tomaron la decisión en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. En el altar de su corazón sacrificaron sus propios deseos para ser íntegros delante del Señor. La base bíblica es Daniel capítulo 1 versículo 8. Y número 3, Daniel en medio de Babilonia mantuvo una cultura de intimidad. Oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén, y esto nos indica una completa dependencia del Señor y una disciplina espiritual, porque sabía Daniel que no podía volverse vulnerable ante una Babilonia que desde que llegó a este territorio le estaba atacando su identidad y su relación con Dios. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con Contracultura Podcast, del grupo Alianza Joven, Taller de Vida de la Iglesia Alianza, aliancista, ¿no, Pipe? Aliancista, ahí nací, salí por un tiempo, pero regresé y ahorita estamos trabajando por el privilegio que nos ha dado el Señor, trabajando con los jóvenes del barrio 7 de agosto, trabajando con el equipo de alabanza, apoyando a la cabeza pastoral, a la autoridad que Dios estableció
en Taller de Vida, en la iglesia. Y bueno, muy felices porque el Señor nos dio este privilegio de poder estar aquí en la Estación del Cielo, de poder estar en otras plataformas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Contracultura Podcast, Encendidos por tu Voluntad. Ahí ya está montado el primer episodio que grabamos aquí hace 8 días, que se llama Babilonia resistiendo esta cultura que nos está atacando. Y hoy estamos tratando el tema de mantenernos sobrios en los últimos tiempos. Redes sociales, ¿dónde los pueden seguir, contactar? En Instagram nos pueden encontrar como Alianza Joven TV. Ahí estamos compartiendo todo el contenido, tanto de los podcasts como de lo que compartimos los días sábados con los jóvenes. Nosotros nos congregamos los sábados a las 6:30 de la tarde en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, sede Taller de Vida, aquí en el barrio 7 de agosto. Nos pueden escribir al DM del Instagram, ahí siempre estamos atentos a responder. Incluso en el Facebook también nos encuentran como Alianza Joven, Taller de Vida. También nos pueden escribir y ahí les daremos todas las indicaciones para que puedan venir y estar con nosotros los días sábados. Recuerden que el programa se llama Contracultura Podcast porque se sube a Spotify. Lo subimos a Spotify, ya estamos ahorita subiendo el primer capítulo a Google Podcast y próximamente ya lo vamos a distribuir también en iTunes para todos los que manejan Apple Music, Apple Podcast. Entonces, estas plataformas poderlo distribuir. También estamos en YouTube, pero ahí también lo estamos repartiendo, es en la página genérica de la congregación, que los pueden encontrar como Alianza TV. Ya saben, Alianza TV, el canal en YouTube, y en Spotify también los encuentran como Contracultura Podcast. Quiero saludar a Erika Riascos, gracias por estar allí, ciberestacionada, Héctor Fabio Martínez, Santo Decibel, que lo maneja mi Luigi, de la Fundación Esquina del Kairos, mi Luigi, que también hace parte de la Estación del Cielo, dice saludos, qué buen mensaje, felicitaciones. El pastor Michel Giovanni Orellana, desde Ecuador, pastor, Dios le bendiga. Gracias por ciberestacionarse, saludos a su esposa, saludos a toda la familia. Un nombre ahí ahora que se ha vuelto común ese es mi hermano, en árabe, ¿no? Sí, ese es mi hermano Diego. Hermano? Sí, él está conectado, está muy deseoso de aprender la escritura y por eso lo vamos a ver también por aquí en las redes sociales. Qué bueno. Quiero saludar a mi amigo Carlitos Alberto Esquivel, que está en Australia, que debe ser cerca de la medianoche, ¿no, Carlitos? Ya casi llegando a la medianoche en Australia o pasada la medianoche, porque creo que son como 12 horas. Gina Paola Valencia Cuero, gracias por estar allí sintonizada. Gina Paola Valencia, le mando un saludo enorme, es una gran amiga de nosotros. Ella es la coordinadora del Ministerio Infantil de nuestra iglesia. Uy, qué bendición, saludos. Ana Aranda también se congrega en nuestra congregación. Erika Riascos es la coordinadora del Ministerio de Consolidación de nuestra congregación. Y ellos están muy, muy conectados ahorita ya con la Estación del Cielo. Gracias a tu hermano Dieguito que nos aporta allí, que muy interesante y nutritivo, totalmente de acuerdo en lo que enseñan, valoro el tiempo que le dedican en gran manera. Bueno, muchísimas gracias, yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía del pastor Felipe Ocampo, él dirige Contracultura Podcast, yo participo por el lado de la Estación del Cielo. Pipe, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en Colombia, en Miami. Me di cuenta que nos escuchan en Centroamérica y en Latinoamérica y eso me agrada muchísimo. ¿No escuchaste ahorita Australia, Carlos Alberto Esquivel? Desde Australia también. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Te cuento que en Spotify, desde donde más nos están escuchando es desde Argentina y de Chile, más que en Colombia. Entonces un abrazo enorme para todos aquellos que nos acompañan en Contracultura Podcast y nos vemos dentro de 8 días, 5 p.m. Colombia, 6 p.m. Miami, o todavía no ha cambiado el horario. No ha cambiado, cambia en marzo. Perdón, 5 p.m. Colombia, 5 p.m. Miami y en marzo ya estaremos avisando entonces el cambio de horario. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos por la sintonía. Recuerden, somos www.laestaciondelcielo.com, una emisora que es música gospel y mensajes de reflexión para que sigan allí conectados. El Señor les bendiga, gracias a todos por la sintonía. Voy a despedir a los que están en Facebook. Pipe,
Bendiciones, Que estén muy gracias bien, a Dios los todos bendiga. y atentos a nuestras redes para que sigan Contracultura Podcast.